Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, yo hace un momento creo que se me había escapado, no, la plataforma creo que lo subí. Les envié el informe de ejemplo que estuvimos viendo ayer para que tomarlo de base para elaborar los proyectos de exposición de cada grupo. Hoy vamos a terminar de ver algunas par de temas sobre la parte del segundo parcial que nos hace falta que cubrir mientras empiezo a compartir la pantalla. Eh, bien, hemos estado viendo lo que tiene que ver con dimensionamientos de cuartos fríos, hablando de la carga de refrigeración. Ya vimos en la parte de exposición, pues vimos las componentes de un cuarto frío, paredes, tipos de cuartos fríos, y empezamos a hacer algunos cálculos de efecto de refrigeración, que es la carga de refrigeración. Vimos la transmisión de calor, que es la ganancia de calor a través de paredes, utilizando las tablas. Vimos también eh, corrección solar en el caso de que una de esas paredes esté expuesto al sol. Vimos infiltraciones. También la carga por producto, es decir, la carga de enfriamiento necesaria para lograr refrigerar un producto que yo estoy ingresando al cuarto frío. Y en el caso de verduras, vimos la parte de carga por respiración, que es el proceso fisiológico de las mismas verduras, frutas, verduras, vegetales, que producen una generación de calor una vez que ya esté almacenado. También, bueno, algunas tablas que vimos. También vimos por dónde nos quedamos, por aquí. Lo último que vimos fue cargas por respiración y hemos quedado hablando de lo que son cargas por personas y motores. Sí, creo que por aquí fue que nos quedamos. En algún momento hablamos que en el caso de todas las ganancias que ya hicimos, hay que sumarle si hay ganancia por personas, sobre todo cuando eh, son cuartos fríos en los cuales vamos a tener personas bastante tiempo. Cuartos fríos grandes que casi son como una bodega y donde se hace algún tipo de proceso y tenemos personas de forma permanente. Luego lo más correcto, según como nos consultaba ya la compañera, es que para cuartos fríos pequeños donde las personas no va a estar un tiempo permanente, lo que hacemos es que tomamos en cuenta eh, primero a qué temperatura está el cuarto frío. Luego imaginémonos que esté a 10 grados Fahrenheit. Si está a 10 grados Fahrenheit, una persona genera una carga térmica o una carga de refrigeración de 1200 BTU hora, pero eso es BTU por cada hora. Si nosotros imaginamos que la persona está 3 horas al día, entonces nosotros tendremos que multiplicar 1200 por 3 horas y eso nos daría la generación de carga por personas durante 24 horas. Eso porque todos los valores anteriores, si los vemos, nos dan calor por respiración, nos dan cargas de respiración diarias, es decir, durante todo un día. Por lo tanto, tenemos que calcular la carga por persona durante todo un día. Y se lo sumamos a los valores que ya calculamos en la parte constructiva y de producto. Lo mismo con iluminación. Si tenemos iluminación, pues lo que hay que hacer es lo mismo. Normalmente la iluminación lo podemos calcular como el consumo de la luminaria, que es en watts, y eso produce 3.4 BTU hora. Bueno, aquí en la presentación hizo falta poner BTU hora. Pero yo lo necesito diario, entonces multiplico por la cantidad de horas que estaría encendido la iluminación. Luego por motores, lo mismo. Los watts, bueno, en la tabla del libro hay un estimado de cuánto BTU hora por día, o por hora, perdón, se genera por cada HP de un motor. Entonces también eso lo podemos, solamente lo sumamos. Eh, Nosotros cuando ya tenemos
toda la carga efecto de refrigeración, que es la carga del cuarto frío, la carga de refrigeración del cuarto frío, o sea, cuando ya sumamos los valores que nos dieron, calor generado por transferencia en paredes, techos, calor generado por el producto, por infiltraciones, calor generado por personas, por motores. Nosotros con eso vamos a tener un total. Ya hemos visto que todas las cargas las calculamos en base a 24 horas, es decir, toda la ganancia de calor en 24 horas. ¿Qué es lo que resultaría? ¿Qué es lo que pasaría para yo seleccionar el equipo? Hay una situación con los equipos. Nosotros en estos momentos para carga de refrigeración hemos estado calculando cargas diarias, es decir, BTU hora por 24 horas, cada 24 horas. Pero los equipos cuando se seleccionan por capacidad en carga por hora, pero nosotros estamos calculando carga por día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos convertir esa carga total que a nosotros nos dio diaria, pasarlo a carga horaria, es decir, carga por cada hora. ¿Cómo lo tenemos? Bueno, aquí tenemos un ejemplo para poder ver qué es lo que tenemos que hacer. Hay una pequeña fórmula, no recuerdo si está en el libro, pero la carga horaria sería la carga diaria, es decir, esos cálculos que nos dan, una vez que los sumamos todos y nos dan la carga del cuarto frío, tenemos que dividirla entre el tiempo de operación del compresor o el tiempo de operación del equipo. ¿Por qué? Porque esa carga diaria la tiene que sacar el equipo diario. Pero yo necesito convertirlo a horario, es decir, por hora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Carga que nos dio durante los cálculos, dividirlos entre el tiempo de operación que yo considero que va a operar el equipo. Nosotros, si, bueno, sobre todo en los equipos de los refrigeradores de antes, ahora hay refrigeradores inverter, pero los refrigeradores de antes, nosotros cuando ya tienen sus años, el ruido del compresor se incrementa un poco. Pero en sí lo que quiero mostrar es que podemos ver que esos refrigeradores de antes, hay un momento donde el compresor arranca y hay un momento donde el compresor se apaga. El compresor vuelve a arrancar, vuelve a parar, arranca, vuelve a parar, está en ese ritmo de trabajo. Entonces, este tiempo de operación se refiere a los momentos en que el compresor está encendido. Si nosotros pudiésemos estar a la par del refrigerador 24 horas, por ejemplo, y con un cronómetro ir sumando los minutos en que el compresor está encendido y lo sumamos, lo hacemos durante 24 horas y todos los minutos al sumarlo nos da 16 horas, entonces el tiempo de operación sería 16 horas. Es decir, durante las 24 horas del día, solo 16 horas pasa encendido el compresor. El resto del tiempo pasa apagado. Entonces a eso es que se refiere este tiempo de operación. Entonces, si ya conceptualizamos a qué se refiere el tiempo de operación, para encontrar la carga diaria sería, la carga horaria, o sea, BTU por hora, sería la carga total que me da durante el día, mediante los cálculos que ya vimos, los dividimos entre las horas que pasa encendido el compresor. Eso es la forma de calcular los BTU hora. Hay algunos conceptos que tiene el libro que menciona un estándar, quizás no vamos a poder estar a la par de un refrigerador o un cuarto frío viendo cuánto tiempo está encendido el compresor, pero hay algunos valores estimados que da el libro según la temperatura de almacenamiento de un cuarto frío. eh, Estima algunas horas recomendadas de operación del compresor. Entonces lo divide en cámaras para almacenamiento de más de 35 grados Fahrenheit, que son aproximadamente 1 o 2 grados centígrados. Se toma un tiempo de operación de 16 horas. Para cámaras de menos de 35 se toma un tiempo de operación de 18 a 20 horas de operación. Es decir, que de las 24 horas del día, el compresor trabaja entre 18 y 20 horas. Las otras 4 horas pasa apagado. A eso se refieren estos valores. Entonces, un ejemplo. Si nosotros, después de hacer todos esos cálculos de ganancia de calor que ya vimos, que están en la presentación, eh, si nosotros sumamos todas esas ganancias de calor, incluso podemos tomar ahí un pequeño porcentaje por factor de seguridad,
Y determinamos que al sumar nos da 360,000 BTU por 24 horas. Es decir, cada 24 horas, cada día, se va a estar generando 360,000 BTU de energía en forma de calor. Calor que hay que sacar para mantener el almacenamiento del cuarto frío. Con una temperatura de almacenamiento de 40 grados Fahrenheit, ¿cuál es la carga horaria para selección del equipo? Entonces, nada más aplicamos la ecuación que tenemos acá. Carga horaria va a ser a la carga horaria va a ser a la carga diaria que obtuvimos en los cálculos, o sea, 360,000 BTU por 24 horas, entre el tiempo de operación recomendado para un cuarto de almacenamiento de 40 grados Fahrenheit. En ese caso caeríamos en la primera clasificación, o sea, cámaras con temperatura de almacenamiento de más de 35 grados Fahrenheit. En ese caso vamos a tomar 16 horas de operación y eso lo incluimos en la ecuación. Entonces, ¿qué nos da? Eso nos da 22,500 BTU hora. Es decir, estos 360,000 BTU hora durante un día se traducen en 22,500 BTU cada hora. Y esta capacidad es la que nosotros requerimos para selección del equipo. Este lo podemos incluso dividir entre 12,000, que es un factor de conversión que se maneja en equipos de refrigeración, y esto nos va a dar toneladas, porque toneladas quizás también es una unidad de medida que estemos acostumbrados en cuanto a equipo de refrigeración y incluso de aire acondicionado. Muchas veces compramos las unidades mini split, ya sean 12,000 BTU hora o los compramos en capacidad de 1 tonelada. Entonces, si ese fuese el caso de 22,500 BTU hora, si yo lo quiero convertir en toneladas, lo divido entre 12,000 y me daría un equipo que tenga una capacidad de 1,875 toneladas. Si no tengo el equipo exacto, cuando buscamos en catálogos, pues pasamos al inmediato superior. Es decir, si no tengo exactamente uno de 22,500, bueno, aquí está sobrando un 0. Si no tenemos exactamente el de 22,500, entonces el inmediato superior puede ser 24,000, entonces seleccionamos ese equipo. Lo que va a pasar es que como está un poquito más grande de lo que ocupo, en lugar de 16 horas de operación, quizás sea un poquito menos, quizás pase a operando solo 15 horas durante el día, porque lo estamos dejando un poquito más grande. Entonces, eso es en cuanto a definir cuál sería la capacidad de mi equipo de refrigeración. Bien, ¿qué datos necesito yo para seleccionar mi equipo de refrigeración? Bueno, uno es la carga horaria, es decir, este valor que tenemos acá abajo. ¿De dónde parte? Bueno, de la carga diaria entre el tiempo de operación del compresor. ¿Y esta carga diaria de dónde parte? Pues de toda la generación de calor de todas las partes constructivas del cuarto frío, del producto, de las cargas internas como personas, iluminación, motores y cualquier otra ganancia que yo pueda tener. De esa forma llegamos a una carga horaria de 22,500 BTU hora. En aire acondicionado eso es suficiente. Sin embargo, en refrigeración hay otro valor. Aparte de saber, eh, aparte de saber la carga horaria, necesito saber cuál es mi temperatura de almacenamiento, o sea, en este caso 40 grados Fahrenheit, porque puede cambiar el tipo de compresor, puede cambiar el tipo de refrigerante. Quizás no todos los refrigerantes pueden manejar estas temperaturas, entonces hay que saber la temperatura de almacenamiento. Y otro valor, que ese sí es un concepto nuevo, es el diferencial DT. Para seleccionar el equipo, aparte de lo que ya sabemos, carga horaria y temperatura de almacenamiento, también tenemos que saber o también tenemos que conocer, voy a ampliar un poquito la imagen porque la tabla casi no se mira. Debemos conocer el diferencial de T. Pero ¿cuál es este diferencial? Bueno, este diferencial es la diferencia de temperatura entre el aire del cuarto. O sea, si yo entro con un termómetro y mido, lo dejo midiendo la temperatura del aire, esa temperatura menos la temperatura de saturación del refrigerante en el evaporador. Es decir, la temperatura que tiene el refrigerante que pasa por adentro del evaporador. Esa temperatura que aprendimos en el primer parcial. Esa temperatura de saturación y
la temperatura del cuarto. La diferencia entre ellos dos es el diferencial de T. El libro pues clasifica algunos diferenciales. Hay una tabla para diferenciales de T recomendada para diferentes clases de alimentos. Para diferentes clases de alimentos. Entonces, una forma de seleccionar el equipo es primero carga horaria, perdón, temperatura de almacenamiento y este diferencial de T. De forma manual, ¿cómo lo podemos determinar? ¿Cuál es el DT recomendado para un cuarto frío? Pues va a depender, según la tabla, del tipo de alimento. Y hacen una clasificación de alimentos. Alimentos tipo 1, 2, 3 y 4. Ya vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Según el tipo de alimento, y para serpentines de aire forzado, que es el caso nuestro, el caso del serpentín con un ventilador, tenemos estos diferenciales recomendados. Para alimentos clase 1, un diferencial entre 6 y 9. Clase 2, un diferencial entre 9 y 12. Clase 3, un diferencial entre 12 y 20. Clase 4, un diferencial mayor a 20. Esto pues hablando de grados Fahrenheit. Ahora bien, ¿a qué se refiere el libro con alimentos clase 1, 2, 3 y 4? Pues el mismo libro da la clasificación, perdón. El mismo libro da la clasificación. Solamente como el libro es una fotocopia, eh, tal vez lo logramos leer bien. Pero clase 1 da como ejemplos esos productos como huevos, mantequillas y queso, algunas legumbres mantenidas durante periodos relativamente largos, productos que requieren una humedad muy alta. Es necesario que tengan lugar una evaporación mínima de la humedad, no deshumidificar durante el almacenamiento. Entonces, para este tipo de productos, o sea, como huevos, mantequillas, quesos, hasta estaríamos hablando de lácteos, el DT recomendado sería entre 6 y 9. Es decir, si fuese lácteos, tendría que seleccionar un equipo que provoque un almacenamiento. Bueno, habría que ver cuál es el almacenamiento de lácteos. Proveer una carga horaria según los cálculos, en toneladas o en BTU hora, y aparte de eso, mantener un diferencial de T entre 6 y 8. Posiblemente no tengamos ese equipo, entonces haya que seleccionar el inmediato superior. Creo que el inmediato superior es 10, entonces tendríamos que quedarnos con el valor de 10. Clase 2, carnes, productos como carnes, frutas, productos similares, requieren también una alta humedad, pero no tan alta como la clase 1. Clase 2, nos recomiendan un DT entre 9 y 12. Digamos, si tenemos carnes o frutas, necesitamos la carga horaria, necesitamos la temperatura de almacenamiento y necesitamos un equipo que me produzca un DT, podría ser también de 10 porque está en el rango intermedio. Clase 3, también clasifica algunas carnes acá, frutas. Frutas, lo que hace la separación de frutas con cascara dura, requieren una humedad moderada. Humedad, estamos hablando de humedad relativa. Humedad relativa que es la capacidad de mantener humedad del aire. Eh, Debido a que la cantidad de evaporación de humedad es moderada. Entonces, aquí podemos tener un DT entre 2 y 20. Podemos usar evaporadores que mantengan un DT un poco más alto. Y por último, clase 4, donde podemos tener humedad baja. Productos enlatados, embotellados, donde la humedad no les afecta, o mejor dicho, la humedad es baja. Productos que tengan cubierta protectora, productos que requieren solo valores bajos de humedad relativa, no están afectados por la humedad. A este grupo pertenecen los productos que presentan una cantidad muy baja de evaporación de humedad a partir de la superficie. Pues para lograr eso tienen que tener una barrera que no permita el paso de humedad, como lo indica pues productos enlatados y embotellados. Entonces, en ese caso, como bebidas, podríamos utilizar equipos con un DT mayor a 20 o el inmediato más cercano. Entonces, esos tres valores necesitamos para seleccionar un equipo.
carga horaria, o sea, BTU hora o toneladas. Necesitamos la temperatura de almacenamiento, o sea, si necesitamos el producto a 30 grados, 40 grados Fahrenheit. Y el diferencial de T, que es la temperatura entre el aire del cuarto frío y la temperatura de saturación del refrigerante que se está moviendo a través del evaporador. Entre mayor es ese de T, menos humedad puedo mantener en el cuarto frío. O mejor dicho, entre más grande ese diferencial de T, yo puedo mantener una humedad más baja adentro del cuarto frío sin que el producto se dañe. Bien, ¿qué más? Una vez que tenemos ese criterio de selección del equipo, pues procedemos a la selección del equipo. Antes de eso, ya vimos algunas imágenes, pero vamos a ver algunas imágenes adicionales sobre evaporadores y condensadores, como los evaporadores que son más comunes en cuartos fríos. Tenemos, tenemos ahí 3 imágenes. Bueno, aquí ya puedo hacer un poco más pequeña la imagen. Voy a cambiar mejor la visualización. Ahí. Ahí tenemos 3 imágenes de evaporadores típicos. Estos son evaporadores. Estos están adentro del cuarto frío. Pueden ser de distinta cantidad de ventiladores. Aquí solo hay evaporadores de 3 ventiladores, pero pueden ser de un solo ventilador, pues de 2 ventiladores, 3 ventiladores. Pues, ¿cuántos ventiladores? Eso va a depender de la capacidad que yo necesite que maneje el evaporador. Bueno, Bohm es una marca de referencia nada más. Eso es el evaporador. Imágenes que están en la presentación. Aquí pues lo tengo en PDF porque aún tengo problemas con el Office. Bien, ¿qué necesitamos? Bueno, ya hablamos de qué necesitamos para seleccionar un evaporador. Primero, pues, como mencionamos el tipo de evaporador, necesitamos la carga horaria, necesitamos la temperatura de almacenamiento y necesitamos el diferencial de T. Cuando nosotros ingresamos a las páginas de fabricantes o buscamos en catálogos de equipos, nos vamos a encontrar en tablas similares a estas. Esta tabla fue extraída de un manual de Bohm, del fabricante Bohm, de alguna de sus líneas de modelos de evaporadores. Pero lo que quiero es nada más mostrar los datos que necesitan para seleccionar el equipo. Uno de ellos, pues, es saber qué temperatura de almacenamiento es el que yo necesito. Si vemos esta parte de acá, dice más 25 grados Fahrenheit. Si vemos en la parte inferior, dice evaporación a 25 grados Fahrenheit. Este hace referencia con esto. ¿Pero a qué se refiere con evaporación a 25 grados Fahrenheit? Se refiere a la temperatura de saturación del refrigerante. Es otra forma de decirlo. Entonces tenemos una temperatura de evaporación de 25 grados Fahrenheit. Y aquí está otro dato que acabamos de hablar ahorita, el diferencial de T, que es el diferencial de 10 grados Fahrenheit entre la temperatura de saturación del refrigerante y la temperatura del aire de almacenamiento del cuarto frío. ¿Qué quiere decir? Que este equipo puede trabajar para un cuarto frío con un almacenamiento de 35 grados Fahrenheit. ¿Por qué digo yo 35 grados Fahrenheit? Que eso es lo que yo puedo almacenar. Bueno, porque DT es la diferencia entre la temperatura de saturación y la temperatura del cuarto frío. Temperatura de saturación para este modelo es 25. Y si la temperatura de saturación es 25 y el diferencial con el aire es 10, ¿cuál va a ser la temperatura del aire? Pues 35. Recordando que el refrigerante siempre debe ser menor a la del aire, porque si no, entonces la transferencia de calor sería el inverso. Entonces este DT es 25 más 10. La temperatura del aire, perdón, va a ser 25 más 10. Entonces este modelo me serviría para un cuarto frío donde yo quiero mantener una temperatura de 35 grados. Para los que les asigne cuartos fríos con una temperatura de almacenamiento de alrededor de 35 grados o 40 grados, este sería el modelo que podrían trabajar. Bien, ¿qué más? Ahí está
la temperatura de almacenamiento, que sería 35 grados, DT son 10 grados. Este me serviría para los alimentos clase 1 y 2, como vimos anteriormente, o sea, para lácteos, me podría servir para algunas frutas también, verduras. ¿Qué necesito ahora? La capacidad horaria. Esto que vemos aquí, que dice ve tu hora, esa es la capacidad horaria. ¿Cuál es esa capacidad? Bueno, regresando un poco, sería el que obtenemos con esta fórmula. Que según esta fórmula y según este ejemplo era 22.500 BTU hora. Con cuál, bueno, no podía usar esta tabla porque aquí me está dando capacidades mucho mayores. Es decir, 215.000 BTU hora. Está 10 veces más de lo que yo necesito. Entonces, este no sería el equipo que yo podría usar. Tendría que buscar otro que cumpla con esta evaporación, con este diferencial de temperatura, pero que me maneje menos capacidad, porque está demasiado alta estas capacidades. ¿Qué más necesitaría? Con eso ya selecciono mi equipo, busco la capacidad inmediata más cercana, digamos que fuese el segundo, pues mi modelo sería, en este caso, en este fabricante, sería el modelo BIA 2500. Y luego a partir de ahí, pues ya puedo obtener todos los demás valores, serpentín. Bueno, este es el tamaño de la aleta, el largo de la aleta y cantidades de motores. Si fuese el primero, solo sería un evaporador con un ventilador. Si yo selecciono el quinto, más o menos, sería un evaporador de 2 ventiladores. Y así pues vamos sumando los, los, los equipos, los ventiladores. Bien, este es un ejemplo de una tabla de selección de evaporador. Hay otra tabla. Esta otra tabla es siempre siguiendo el mismo tipo de modelo, siempre con un DT de 10, pero vemos una diferencia. Este dice más 25, pero este dice menos 20. ¿Qué significaría? Recordando que este es mi temperatura de evaporación, menos 20 grados Fahrenheit. Si yo tengo un DT de 10, significa que mi temperatura del aire es menos 20 más 10, es decir, menos 10. Quiere decir que este modelo me va a trabajar para temperatura de almacenamiento de menos 10 grados Fahrenheit. Congeladores. Congeladores bien bajos, a menos 10 grados Fahrenheit. Y lo mismo, a partir de ahí, pues necesitamos la capacidad horaria. Con eso yo selecciono mi modelo y obtengo los demás datos necesarios para el equipo. Bien, bueno, este es otro ejemplo. Nada más que aquí, este sí es más de acuerdo al ejemplo que teníamos, el ejemplo que hicimos, que vimos, yo necesito 22.500 BTU hora. Entonces veamos esta última tabla. Esto es otro modelo. Vemos que es también para 25 grados Fahrenheit como temperatura de saturación o temperatura de evaporación. Podemos verlo de las dos formas. Y un DT de 10 grados Fahrenheit. Quiere decir que si yo tengo temperatura de saturación de 25 y le sumo estos 10, serían 35 grados Fahrenheit. Ahí yo tendría mi temperatura del aire del cuarto frío, que sería la temperatura de almacenamiento de los alimentos. Siguiendo el ejemplo anterior, que yo necesito 22.500, busco en la capacidad horaria el inmediato superior más cercano. 15.500 es menor a lo que yo necesito, pero el siguiente, 24.500, está bien cercano. Entonces, este sería mi modelo de evaporador, el BMA 245. Cumple con una capacidad horaria de 24.500, un poquito mayor a lo que necesito, una temperatura de saturación de 25, una diferencial de temperatura de 10 grados Fahrenheit. Al hacer la ecuación, pues con estos datos yo tengo que puedo mantener un almacenamiento de 35 grados Fahrenheit con este modelo de evaporador. A partir de aquí, pues tengo otros datos como el flujo volumétrico. Tengo el amperaje, el consumo del amperaje, ya sea a 208 o 230, 460 o a 115 voltios. Entonces es otra información que yo puedo obtener. También diámetros de conexión, puede ser.
tamaños de los motores de los ventiladores. Eso también lo puedo obtener de los catálogos. ¿Qué más? Eso en cuanto al evaporador. En cuanto al condensador, ¿cómo lo selecciono? Bien, nosotros ya tenemos un evaporador seleccionado. Imaginemos que el BMA 245 que tiene una capacidad de 24.500 con estas condiciones. A 25 grados de saturación y 10 grados de diferencial de temperatura. FDT, 24.500. Mi condensador debe tener esta capacidad o más. Es decir, mi condensador tiene que tener la capacidad de botar este calor por este nominal. Entonces, condensadores pueden ser de este tipo, lo más común para supermercados, restaurantes, a nivel comercial, comercial ligero, comercial mediano. Estos son los tipos de condensadores comunes que podemos encontrar. Entonces, si en un supermercado ven este tipo de condensador, pues es para los cuartos fríos o pueden ser para los mantenedores donde tienen carnes y frutas a la vista. Pueden ser de este tipo de condensadores. O pueden ser para aplicaciones más grandes, pueden ser de este tipo. Ya para plantas procesadoras, ya estas son equipos mucho más grandes de equipo de refrigeración. ¿Qué necesitamos? Aquí es un poco más fácil. Necesitamos conocer nada más, bueno, no nada más, pero aquí ya no necesitamos saber el DT porque este es un equipo exterior. Y lo que le afecta al equipo exterior, pues es el clima exterior. Bien, necesitamos conocer los BTU hora que yo necesito extraer. ¿Cuánto necesitábamos extraer en el ejemplo anterior? Necesitamos extraer para el evaporador que seleccionamos 24.500 BTU hora. Entonces buscamos el condensador que cumpla con esa capacidad o el inmediato superior. El inmediato superior es este con 25.700, que sería el BNH S04 a 0.29. Y este sería mi condensador para ese evaporador. Luego, pues otros datos del comportamiento de ese condensador a diferentes condiciones. Estos valores que están aquí pueden depender de una marca a otra. Aquí quizás no lo extraje, pero sí hay que ver qué significa 8APP, 10A, 12A, 14A. Esto hace alusión al diferencial de temperatura del condensador con el aire exterior. Eh, entre el aire exterior, digamos que entre más frío esté el aire exterior, más fácil bota calor el condensador y su capacidad se ve incrementada un poco mayor. Entonces, eso ya tiene que ver con analizar bien el clima donde va a ser instalado el condensador, pero para estar cubiertos podemos considerarlo en el caso más crítico, es decir, en la situación donde el condensador tiene menos capacidad y el que seleccionamos ahorita tiene menos capacidad en 8 grados Fahrenheit de diferencial con el exterior y da 25.700 BTU hora. Bien, la verdad que eso es lo que vamos a cubrir. Tuberías, bueno, sí, tuberías, hacía falta. Tuberías solo vamos a ver el tipo de tubería más común a utilizar, dado que por el tiempo no vamos a poder ver otros tipos de tubería, no vamos a poder ver también el dimensionamiento de tubería manual con gráficos, pero va en la presentación por si lo desean estudiar ya como aparte de la clase, pues ahí va a ir en la presentación. También tienen los gráficos que se compartieron en la plataforma. Pero hablando de tuberías, pues es todo ese conducto que se encarga de mover el refrigerante del evaporador al compresor, del compresor al condensador, del condensador dispositivo de expansión hasta regresar al evaporador. Toda esa tubería, todos esos conductos es la tubería de refrigeración, que el material más común es pues el cobre. Lástima que la presentación está en blanco y negro, pero el cobre pues tiene un color como rojizo, sí, como más o menos rojizo. Esa es la tubería de cobre, que es la tubería que nosotros podemos ver saliendo de una mini split que está aislada. Entonces esa es la tubería de refrigeración. Y entre sus funciones, pues proveer el flujo adecuado al refrigerante con
debido dimensionamiento provee el flujo que yo necesito para lograr el efecto de refrigeración. También su diseño debe estar orientado a evitar una caída excesiva de presión. Ya sabemos, bueno, mencionamos en algún momento que una caída excesiva de presión puede provocar una caída en la capacidad de refrigeración. También el perfecto instalación, aparte de la dimensión, la perfecta instalación debe proveer, debe tener la capacidad de evitar la entrada al compresor de refrigerante líquido y aceite, a que se mezclen. También debe proveer el retorno de aceite al cárter del aceite lubricante. Hay algunos tipos de instalación, unos accesorios que se utilizan o se utilizan pendientes. Si no se logra, pues se utilizan trampas o sifones para evitar que llegue evitar que el refrigerante se quede acumulado y lograr que el refrigerante regrese al cárter, el aceite, perdón, regrese al cárter para evitar que se quede sin aceite el compresor. Ya eso pues es parte de la instalación que no lo vamos a lograr ver, pero sí va en la presentación algunas recomendaciones de cómo lograr esos puntos. Bien, para eso pues se debe dimensionar de mejor forma la tubería. Y regresando nuevamente a la tubería, pues el material más común es el cobre. Podemos ver ahí 3 imágenes que puede estar de varias presentaciones. La imagen del medio es tubería de cobre rígida. La parte de la izquierda es tubería de cobre flexible que se puede enrollar, que este es el típico material que traen las unidades mini split, que después se desenrolla y se hace la instalación en las viviendas. Y aparte de la tubería, pues todos los accesorios que pueden ser test, pueden ser codos, así como los accesorios que vimos en la parte... y estaba confundiendo las clases, les iba a mencionar la clase de bombas, pero no, todos esos accesorios de codos, test, uniones, camisas, todos esos materiales son de cobre. Hay diferentes tipos de presentación de accesorios. Bueno, aquí los tenemos, algunos de ellos. Podemos tener estos accesorios que son para conexión a un equipo, conexión de una válvula. Podemos tener codos, podemos tener camisas, que es para unir una tubería con otra tubería. Podemos tener reducciones, cambio de diámetro, codos a 45 grados. Podemos tener tapones, podemos tener, bueno, este otro tipo de accesorios para evadir obstáculos, como esta, que es como una U invertida. Podemos tener T para ramificaciones. ¿Qué más? Bueno, codos con diferentes formas de conexión. Estos son soldables, pero la tubería entra en el codo una pequeña sección. Hay codos que no tienen esa forma, como este, por ejemplo, sino que se solda a tope, ya es soldable a tope. Y también todos los que pueden ser válvulas, pueden ser válvulas de expansión, pueden ser reguladoras, pueden ser accesorios de protección del sistema como recolectores de aceite, separadores, pueden ser todo ese tipo de accesorios. Y los accesorios electromecánicos, pueden haber relés, todo eso en la tubería de refrigeración. Y para terminar, bueno, sí, creo que sí nos va para las últimas 3 diapositivas. Ya para terminar, tuberías de cobre, pues hay de diferentes tipos de presentación. Según el espesor de la pared, lo podemos clasificar en tipo K, tipo L, tipo M. Pues hay su norma, que es la norma estándar americana, que define las pruebas que se le realizan a ese material, es la SATM B88. Este tipo de material, ¿para qué aplicaciones se utilizan? Pues aquí están todas las aplicaciones, pero lo que nos interesa a nosotros es esta que dice HVAC. Aquí podemos ver las presentaciones, desde qué diámetro a qué diámetro están disponibles, desde 1/8 hasta 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas, en qué distancias está disponible. Si es flexible, o sea que se puede enrollar, donde dice coil, pues en qué diámetros está disponible. Se ha utilizado el tipo L, pero hay una tubería de cobre que es el especial para refrigeración y es el tipo ACR. Entonces, cuando describan en sus proyectos el material para tubería, busquen el material ACR.
pues la CR, su norma, que con la prueba que se hace, con la prueba de la norma americana con que se hace la descripción del material ACR es el ACTM B280. Y aquí pues está más claro, utilizado para aire acondicionado, refrigeración, aparte de aire comprimido y otros sistemas, pero en el caso nuestro lo que nos interesa es aire acondicionado y refrigeración. Entonces, este es el material a utilizar. ¿Qué presentaciones tiene? Bueno, flexible, o sea que se puede enrollar, así como lo vimos en la imagen, como esta, hasta diámetros de 1/8 y 1/3/8, con una presentación de 50 pies de longitud. O sea, una vez que lo desenrollo, trae una presentación de 50 pies máximo. Y en rígido, o sea, tubo que no puedo doblar, porque es rígido, va desde 3/8 hasta 4/1/8. Y sus presentaciones pues son de 20 pies de largo, que es común a esto llamarle lance. Es algo común cuando compramos tuberías o perfiles metálicos decir lance, y en este caso pues se refiere a una unidad, a un tubo de 20 pies de largo, desde 3/8 hasta 4/1/8. ¿Qué más? Bueno, lo último, que este sí lo vamos a necesitar para mañana que veamos el software, es que, bueno, realmente es un repaso. En el circuito de refrigeración que estamos viendo hay 3 tuberías. A esas 3 tuberías hay cierta denominación que nosotros le damos. Una de ellos es que la tubería que sale del evaporador hasta antes del compresor es la tubería de baja presión, pues la tubería que sale en estado de gas. Entonces a esta le podemos llamar línea de gas o línea de succión, como está en la imagen. Y así sale nombrado en el software, línea de succión. Luego, a la tubería que sale del compresor hasta antes del condensador se le llama línea de descarga. También es de gas, pero gas a mayor presión y mayor temperatura. Esta es línea de descarga y así se le llama en el software también. Y la línea que va del condensador hasta el evaporador, eh, hasta el dispositivo de expansión, a esa se le llama línea líquida. Línea líquida. Entonces vamos a tener para el software el dimensionamiento de tubería de 3 líneas. Línea líquida, línea de succión y línea de descarga. Y eso es lo que vamos a aprender. Es una de las cosas que vamos a aprender en el software, aparte de dimensionamiento de carga de refrigeración para un cuarto frío también mediante el software. Por eso que vimos manual mediante el software. Pendiente nada más que les mande un ejemplo de inicio a fin, como lo mencioné ayer. Creo que tengo que pasarlo a PowerPoint para mandárselos. También para ejemplos, para hacerlo en la presentación del proyecto. Entonces, hasta aquí terminaríamos lo que es el contenido de la clase. Recordando que este contenido no va a ser evaluado en examen, solamente para presentación del proyecto. Va en la presentación, va lo que no logramos ver, que es el dimensionamiento de tuberías. Esto lastimosamente no lo logramos ver. Algunas recomendaciones de instalación para evitar o para lograr el retorno de aceite. Está en esta parte algunos conceptos de caída de presión en términos de grados de temperatura y este gráfico que es el gráfico manual para dimensionamiento de tuberías, que tampoco lo vamos a poder lograr ver. Si a alguien le interesa aprenderlo, pues podríamos ponernos de acuerdo ahí después de esta temporada de exámenes y podríamos verlo ahí como una clase adicional por haber faltado tiempo para poderlo ver. Ya eso pues para aprendizaje de personal de cada uno. Pero bueno, entonces hasta aquí. Software mañana. Intenten instalarlo, es gratuito. Ya les mandé el link. Y consultas, si no, pues ahí a medida vayan saliendo las consultas para el proyecto, pues las pueden ir haciendo y vamos tratando de evacuarlas poco a poco. Bien, consultas, si no, pues nos vemos mañana con el uso del software. ¿Están ahí? Sí, ingeniero. ¿Sí? No, solamente quedamos pendientes para ver si lo de
lo de los, bueno, lastimosamente no tocamos todos los temas, ¿verdad? Pero sí sería bueno revisarlos en la plataforma. Ahorita creo que todos estamos teniendo problemas con eso, con ese problema. ¿Cuál problema? De las, de que estamos con las clases cortadas. Ah, con todas. Sí, Sí, en todas están cortando el temario. sí, entonces, y lástima porque me imagino que todos los que estamos a este nivel de clases, hay un montón de clases que ya son bien profundas de la carrera y básicamente la estamos viendo bien por encima. Sí, es como les digo yo, que es las clases de profesionalización de ya de los alumnos, digamos, clases de bombas y compresores, diseño por computadora, refrigeración, son clases ya que es muy seguro que puede ser que una buena parte se dedique a esa área en el ambiente laboral. Y bueno, no logramos cubrir todo, pero es por situaciones que a todos se nos escapa de las manos. Ujú, sí. Bien, eh, no, entonces continuamos mañana. Buenas noches, ingeniero. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bueno.